Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Álvaro Sosa. Yo quiero invitarte a este espacio que tenemos especial, un espacio donde vamos a compartir un poco sobre la palabra de Dios. A mí me corresponde compartir con ustedes un tema llamado Echando fuera los miedos de nuestra vida. Así que si tú estás viendo esto, quiero invitarte a que cierres tus ojos y que hagamos una pequeña oración, invitando al Espíritu Santo que sea Él el que se manifieste y que sea Él el que pueda tocar tu corazón a través de esta palabra. Así que te invito a cerrar tus ojos. Señor, te damos gracias. Gracias por este día, gracias porque nos das la oportunidad de poder estar en este momento disfrutando, Señor, de esta palabra que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que te manifiestes a través de mí, que seas tú, Espíritu Santo, el que toque cada uno de los corazones y cada una de las vidas que está viendo esta transmisión. Así que te agradecemos porque has sido bueno, te agradecemos porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro dador de vida y en este momento te pedimos, Señor, que puedas bendecir a toda aquella persona a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, para comenzar un poquito, quiero hablarte de un tema que realmente vivimos en el día a día y es un tema muy relacionado con el tema de los miedos. Y quiero hablarte sobre un versículo en especial que está en 2 Timoteo 1:7 y dice: porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A mí me encanta este versículo porque desde ahí la palabra nos dice que el Señor nos dio ese espíritu siempre de coraje, ese de amor propio, y hay un principio en donde empieza el ser humano a trabajar con un tema de los miedos, y esto está arraigado hoy por hoy en la mayoría o en una gran parte de la población. La gran parte de la población hoy vive con miedo, hoy vive frustrada, hoy vive atormentada, y esto se debe a que desde el inicio le abrimos la puerta a ese espíritu, a esos espíritus demoníacos que hoy por hoy son la causa principal de muchos de los problemas que la mayoría de personas tiene, especialmente a nivel del área emocional, a nivel del área mental y muchas veces a nivel del área física, ¿verdad? De nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque le dimos acceso, le dimos permiso a esos espíritus demoníacos a que empezaran a manifestarse en nuestro día a día, y de esa manera empiezan a operar y hacer a que nosotros inhabilitemos todas aquellas cosas que Papá Dios dispuso y nos dio desde el inicio para tener ese espíritu de valentía, ¿verdad? Ahora, entendiendo un poco con respecto a qué es el miedo, yo quiero contarte y quiero mostrarte que en la palabra habla del miedo desde hace mucho tiempo atrás, y específicamente el apóstol Pablo, él habla del espíritu del miedo, y él dice que esto significa que básicamente es ese espíritu demoníaco operando en nuestras vidas o en la vida de la mayoría de personas, y es una perversión de la imaginación. Al momento que nosotros damos cabida a que ese miedo empiece a operar en nuestra vida, es una perversión de todo lo que nosotros hacemos, porque realmente deja de operar el espíritu sobrenatural del Espíritu Santo y dejamos que los espíritus demoníacos empiecen a operar en nuestra vida. Y realmente ahí es donde empieza el problema, porque le damos la potestad a esos espíritus demoníacos a que empiecen a operar a nivel mental, a nivel físico, a nivel emocional. Y es que realmente todo, como les comentaba, tiene un origen, y es que realmente desde el Génesis, en el libro de Génesis, específicamente Génesis 3:10, nos habla un poquito de cómo desde ese momento empezó el enemigo a través de sus espíritus demoníacos a operar en el ser humano. Y te leo un poquito la porción. Y él respondió:
Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí está hablando de Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios. Abrieron esa puerta para que esos espíritus de miedo entraran y gobernaran sus vidas. O sea, no es algo que yo me voy a inventar, o muchas personas hoy dicen, no, es que eso es un tema de la mente, pero realmente la mente está siendo operada por esos espíritus. Hay gente realmente o que no cree en Dios, o que definitivamente no cree que nos movemos en este plano terrenal, pero estamos en una batalla constante a nivel espiritual y le ameritan a que es un tema de la mente, y hoy se refugian de pronto en ayuda profesional, digamos así, psiquiatras, psicólogos, pero ellos realmente no, como no se manifiestan o no viven en un plano espiritual, no lo hacen ver como tal cual, ¿verdad? Entonces, desde ahí nosotros podemos ver que el miedo viene a operar en nuestras vidas de una manera sin precedente, porque no fue culpa tuya, no fue culpa de tus papás, sino fue desde antes, desde Adán y Eva, que se abrió esa puerta y el enemigo se dio cuenta que por ahí podía empezar a operar. Ahora, ¿cuáles son esos efectos del miedo que nosotros podemos ir manifestando? Y te voy a mostrar con algunos versículos, especialmente hay unos que a mí me dejan bien impactado, y te voy a contar sobre algunos testimonios que yo he podido vivir cuando he operado en contra del miedo. Porque si bien el miedo en algún momento le dejamos cabida a que empezara a operar en nuestro cuerpo, también en nosotros está poder sacarlo y poder operar desde el espíritu sobrenatural del Espíritu Santo y echar fuera todo eso. Así que te voy a hablar de algunos puntos bien específicos de cuáles son los efectos que tiene el miedo en nuestro cuerpo. Número 1, hay una parálisis mental. Cuando hablamos de parálisis mental, de pronto, te pongo un ejemplo, hay una oportunidad para que tú puedas emprender, o una oportunidad nueva de trabajo, pero el miedo gobierna tu vida y tú dices, no, esto no es, o mejor no, y empiezas a irte. En el caso, si tú eres una persona que va a emprender o quiere emprender, deja pasar la oportunidad por miedo a fracasar. Y esa es una de las parálisis que va teniendo, que va tu cuerpo, que va manifestando, y especialmente a nivel de la mente, ¿verdad? Tus emociones, se suprimen las emociones porque tienes miedo a hacer algo diferente, algo que seguramente te va a llevar a otro nivel. Digamos, si seguimos hablando en un tema económico, te va a llevar a otro nivel económico. Si lo hablamos a nivel espiritual, se da la oportunidad que te hacen la invitación para poder participar en alguna actividad de la iglesia, y el miedo opera en ti a nivel mental y te paraliza y te quita la oportunidad de poderle servir a Papá Dios. Entonces, quiero que te des cuenta de estos síntomas, de estas cosas que realmente el miedo puede tener y pueden haber consecuencias en nuestra vida. Otro punto es la esclavitud espiritual, mental y emocional. Y a esto lo relaciono con el tema lo que tocaba anteriormente, ¿no? De que cuando dejamos que el miedo nos domine, espiritualmente estamos muriendo, porque le dejamos de dar la oportunidad al Espíritu Santo que se manifieste en nuestra vida por un miedo. Emocionalmente, obviamente yo me voy a sentir decaído, triste, voy a tener esos miedos que van a abatir mi vida. Y aquí hay un par de versículos que yo quiero compartir contigo, y el primero es creo que es el más puntual, Romanos 8:15. Voy a hablar un poquito de qué dice Romanos 8:15, va a depender de la versión que tú tengas actualmente o la que estés leyendo, pero te quiero contar esto.
Dice Romanos 8:15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Ese es el primero. El segundo, que a mí también me gusta bastante, es 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor. Así de sencillo. Yo creo que podría hablarles completamente del versículo, pero para mí este versículo y este inicio es lo que a mí me marca bastante, porque dice, en el amor no hay temor. Tú entiendes qué es el amor cuando tú entiendes que Dios es amor. Si tú estás con Papá Dios, es imposible que tú tengas temor, porque tú estás viviendo una vida en amor, tú estás viviendo una vida constante con Dios, y eso obviamente vas a hacer a que todos esos espíritus demoníacos no puedan operar en tu vida. Sigo leyendo el versículo. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera todo temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Esto para mí es bien claro, porque nos hace una reflexión o nos llama a que realmente nosotros debemos estar en una sintonía constante con Papá Dios. Si hoy por hoy en tu vida hay muchas aflicciones, muchos miedos, muchos temores, eso es una señal muy fuerte y muy clara de que tu relación con Papá Dios es muy baja, o realmente estás muy intermitente o estás muy desconectado, porque realmente estás operando más desde el temor que desde el amor. ¿Ok? Otro punto bien interesante son las desilusiones o peligros imaginados. Cuando hablamos de este punto, yo puedo mencionar, por ejemplo, que el miedo puede hacer que nuestra imaginación se distorsione. El miedo nos paraliza a soñar, a imaginar, a crear. Nosotros hemos sido creados por un Dios creador, por ende somos hechos a su imagen y semejanza. Nos ha dado la oportunidad de poder crear, y nosotros empezamos a crear en la mente. Pero cuando yo vivo con miedo, vivo con una mente desconectada de esa parte creadora, de esa parte imaginaria que nos permite trascender. Imagínate todas esas personas que hoy se escuchan en el mundo, que dejaron un legado. ¿Quién inventó la luz? ¿Quién inventó el internet? ¿Quién inventó el tema de los aviones? Todos ellos, si hubieran operado con miedo, hoy tú de pronto, si has viajado en un avión, no estarías viajando en un avión. Hoy tú no te estarías comunicando con un celular a través de, tú en Guatemala y una persona en China, por ejemplo, si esa persona no se hubiera atrevido y hubiera dejado a un lado el miedo. Entonces quiero que te des cuenta que a nivel de tu imaginación, cómo el miedo puede distorsionar. Entonces eso es bien importante, que tú tengas claro que si tú quieres impactar tu vida y la vida de muchas personas, y quieres realmente vivir experiencias que solo Dios te puede dar, necesitas empezar a trabajar e identificar qué son esas cosas que hoy te están paralizando y en qué áreas de tu vida te están paralizando. Quizá mental, emocional, quizá física incluso, ¿verdad? Otro punto bien interesante es que que hay un alto flujo de lo sobrenatural cuando los demonios actúan en ti, es decir, te manifiestas más en el tema de los demonios y dejas y se apaga esa sobrenaturalidad que Dios puede trabajar en ti, o el Espíritu Santo puede trabajar en ti. Entonces es automático, tú le dejas a esos espíritus que operen en ti, automáticamente tú le estás diciendo al Espíritu Santo que no va a obrar en tu vida para hacer cosas sobrenaturales. Y yo no sé tú si te gusta o has vivido o te gustaría vivir una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, pero personalmente yo te puedo decir que las veces que yo me he topado con ese confrontamiento del miedo y he vencido, gracias al Espíritu Santo, esos miedos, cosas increíbles han pasado en mi vida, porque Dios ha permitido que eso sobrenatural se manifieste en mí.
Hay otro punto bien importante, y es que cuando tú le das cabida al miedo, la contaminación de nuestra fe es clara, y no solo la fe, sino la unción que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces hay muchos puntos, hay muchas cosas importantes que empezamos a perder a raíz que nosotros dejamos que esos espíritus empiecen a tener en nuestra vida el control y dominar esas emociones a través del miedo. Aquí hay un punto bien interesante, y yo te quiero contar el tema de acciones por las que asusta. Básicamente hay ciertas atracciones que nosotros manifestamos que obviamente nos asustan. Hay personas que no se animan por temor a hacer ciertas cosas, y entonces empiezan a manifestar todo lo contrario. Y aquí te voy a hablar, te voy a decir un ejemplo bien claro que está en Job 3:25, y este versículo me encanta bastante porque dice: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Tú has escuchado personas constantemente negativas que empiezan a decir: me va a pasar esto, y si me pasa lo otro, y empiezan a decir todas las cosas malas que les van a pasar, y resulta que les terminan pasando. Pero aquí hay una conexión bien clara entre lo que tú estás declarando, lo que tu boca está declarando, y lo que estás permitiendo que declare. Y es decir, si el miedo invade en tu vida, vas a empezar a decir: mejor no me voy porque va a llover, va a haber un accidente, va a haber no sé qué, y van a empezar ciertas circunstancias que lo que vas a traer va a ser precisamente eso. Desde tu miedo, desde tu temor, como lo dice Job 3:25, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Solo date cuenta de esto, y hoy en este punto yo quiero invitarte a que hagas esta primera reflexión. ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Qué estás declarando? Si lo que estás declarando es miedo, es temor, ojo, hay un espíritu demoníaco que está operando increíblemente en tu vida. Pero si tu declaración, si lo que sale de tu boca es todo lo contrario, date por servida de que los espíritus demoníacos no están operando a nivel del miedo en tu vida, sino estás permitiendo que el Espíritu Santo se manifieste y tú puedas empezar a ver las cosas sobrenaturales. Yo quiero contarte, en algún tiempo atrás, obviamente entre los miedos que invadían mi mente estaba el miedo de poder decir: yo le quiero pedir a Dios que me dé la oportunidad de poder tener una casa, un apartamento, y muchas personas tienen este pensamiento, esta idea. Y simplemente Dios lo que quiere es que nosotros nos movamos y empecemos a caminar en fe. Pero el miedo muchas veces nos sabotea. Y yo te digo, caminar en fe es muchas veces apalancarte de un crédito hipotecario, por ejemplo, y el miedo te puede decir cómo lo vas a pagar. Pero la creencia que tú tienes en Papá Dios, tú dices: bueno, si Dios lo está poniendo en mi mente, me está manifestando que es por aquí y me está abriendo muchas puertas, Él va a pagar todo eso. Y hace un tiempo atrás yo empecé a tener esa revelación. Le empezaba a pedir a Papá Dios que me abriera, que me diera respuesta de si Él quería, pues seguramente Él quiere, ¿verdad? Pero que me mostrara en dónde era que yo podía hacer una compra a nivel inmobiliaria. Y pues se dio la oportunidad de adquirir una propiedad. Obviamente desde el inicio yo, con todo el respaldo de Él, era como: si es esta la propiedad, tú vas a permitir que esto y esto pase. Si no es ahí, de una vez se descarta. Pasó el tiempo, se aplicó todo lo que yo le había puesto como condición, si lo queremos ver así, a Él, si era por ahí que Él me quería bendecir, y se dio. Luego le puse otra condición y le dije: bueno, ahora esto ya se dio, si se da de esta forma, tú me vas a permitir que pueda dormir todos los días de la forma tranquila, y que esto, en vez de que me dé gozo y me dé paz, me la quite. Si me va a quitar la paz, yo sé que no viene de ti de lo que me estás hablando. Empezó a pasar el tiempo y seguramente
Dios empezó a hablarme y empezó a darme esa tranquilidad y esa paz. Y ahí entendí que tenía dos opciones: operar desde el miedo y no seguir y no escuchar la palabra de Él y no seguir algo de lo que yo le había pedido constantemente y Él me lo estaba mostrando. El miedo me pudo haber paralizado y me pudo haber dicho: Álvaro, no, ¿cómo te vas a meter a eso? ¿Por qué vas a comprar eso? Y empezarme a meter muchos miedos, a atormentar mi mente y bloquearme y no permitir que yo llegara a dar ese escalón más de fe. Hoy te puedo decir, un año después, yo le agradezco a papá Dios porque sigo durmiendo tranquilo, sigo durmiendo en paz y me he dado cuenta que ese miedo que en algún momento pudo haber existido, yo lo eché fuera de mi vida, lo eché fuera de mi mente y seguramente hoy es lo que a mí me permite caminar en fe, el no tener miedos, el saber que quien me está respaldando es papá Dios y definitivamente sé que cualquier espíritu del enemigo va a querer operar en mí y en contra del Espíritu Santo, pero de mí depende que yo le dé entrada o que no, depende de lo que esté saliendo de mi boca. Así que en este versículo de Job 3:25 yo te invito a que te escuches qué está saliendo de tu boca. Si son cosas que te van a mover a otro nivel para crecer tanto en un área espiritual, financiera, emocional, o te están bloqueando o te están deteniendo. Y esa es una señal también que tú te puedes dar cuenta si es o no es un espíritu demoníaco que está operando en ti y te está causando esa parálisis. Es una parálisis que estás viviendo si es por ahí que lo que sale de tu boca es negativo, son pensamientos de que no se puede, de miedo, tal cual, de miedo, ¿ok? Para continuar, un punto más en los que yo puedo darme cuenta los efectos que puede tener el miedo en mí son básicamente esos pensamientos erróneos que carecen de confianza en Dios. Son pensamientos que nos limitan a hacer ciertas actividades o ciertas acciones que obviamente ahí me doy cuenta que si no viene respaldo de Dios, viene un espíritu a operar en contra de eso. Y yo quiero que tú te des cuenta qué es lo que está pasando en tu mente, porque primero se piensa, se declara y después lo vives. Entonces, mucho cuidado con lo que tú estás pensando, y yo quiero dejarte este punto también a reflexión. Tómate un momento y cuando te sientas abrumado, cuando te sientas abrumada con miedos, escucha tus pensamientos, porque tus miedos vienen de tus pensamientos y vienen de que le diste la oportunidad a un espíritu demoníaco a que opere en ti. Es tan sencillo con que yo identifico cuáles son mis pensamientos y en ese momento yo los puedo reprogramar. ¿Ya? Tú puedes darte esa oportunidad de reprogramarlos. Si tú sabes que estás pensando cosas que no te van a llevar o que no te están respaldando por tu creencia en Dios, sino te están limitando a hacer muchas cosas, es un momento de que tú los cambies y que empieces a declarar todo lo contrario, porque ahí tú empiezas a declarar, empiezas a dejar que el Espíritu Santo empiece a obrar en tu vida. Entonces, otro efecto que tienen los miedos en nuestra vida básicamente son todas esas creencias erróneas que carecen de la verdad con respecto a Dios. Quiero adelantarme un poquito más y tocarte un versículo que también es relacionado a esto, que está en Lucas 21:26, y esto es básicamente algo que habla sobre una vida equivocada, ¿verdad? Que no refleja quién es Dios para ti o quién es Dios en nuestra vida. Lucas 21:26 dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ya en la Biblia nos habla desde hace mucho tiempo atrás de que habían hombres que manifestaban que tenían temor, que tenían miedo. Eran definitivamente hombres que en algún momento de pronto se conectaron con el Espíritu Santo, se conectaron con Dios, pero los pensamientos ellos dejaron
como muchos de nosotros hemos dejado puertas abiertas para que entren esos demonios, y empiezan nuestros pensamientos a dudar, y empezamos a dudar y a tener miedo de muchas cosas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los miedos más comunes en la vida hoy por hoy de la gente? Seguramente tú puedes identificar a alguna persona que conoces, o de pronto tú, que los miedos más comunes que hoy la gente habla o salen de su boca son el miedo a la muerte. He escuchado en los últimos días que hay tanta gente que tiene miedo a morir. Y yo digo, debe ser por dos cosas. Tomaba el tema y decía, número uno, porque no tienen una creencia. Puede que sea una persona que no tiene creencia ni en Dios ni en ninguna potestad espiritual. Simplemente ese tipo de personas no tienen miedo, o sea, muere y ya. Pero los que de pronto no están conectados del todo con Dios, pero sí saben que hay de pronto una vida a nivel espiritual después, pero no están bien a nivel espiritual, ahí empieza ese conflicto interno y empieza a crear miedos de que si muero ahorita, ¿qué va a pasar? Entonces les abruma morir. Yo hoy hablaba precisamente, en estos días hablaba con la persona que revisa mi carro, mi mecánico, y tocábamos este tema de los miedos, y él me decía, qué rico debe ser ese momento de morir, porque él sabe que ha estado haciendo cosas que Dios le ha mandado a hacer a este plano terrenal. Entonces él no tiene ese miedo de, ay, no me quiero morir por esto X o Y razón. Él dice, no, debe ser una experiencia bien bonita, bien interesante, pero muchas de las personas, el miedo que tienen es ese miedo a morir. ¿Pero por qué? Si todos vamos a morir. Otro de los miedos comunes que la gente hoy comenta, habla en su día a día, es básicamente que tiene miedos al rechazo. Una persona, un hombre, por ejemplo, le quiere hablar a una señorita, no le voy a hablar porque, ¿y si me rechaza? Y la quiero invitar a comer, pero ¿y si me dice que no? Y está con sus amigos o sus amigas, ¿y qué pasa? Entonces, ese miedo a que nos rechacen, ahí podemos ir identificando qué está operando en nosotros y qué está operando en nuestro corazón. Miedo a las alturas. Yo creo que muchas de las personas tienen miedo a las alturas. Yo no soy una de ellas, yo sí puedo estar en lugares muy altos, no tengo miedo. Miedo al fracaso. Yo me doy cuenta en esto constantemente por lo que yo hago en mi trabajo, es que veo muchas personas que tienen miedo al fracaso y miedo al éxito. Es increíble, pero muchas de las personas no vienen a emprender o no hacen algo diferente a nivel terrenal, hablando en lo que yo me muevo, digamos a nivel de emprendimiento. No se animan porque tienen miedo a fracasar, pero no se han dado cuenta que parte del éxito hay que fracasar. O sea, la persona que inventó la bombilla no a la primera se la inventó, tuvo que fallar muchísimas veces antes para poder perfeccionar el filamento de la bombilla. Un basquetbolista tuvo para tener un tiro perfecto, tuvo que practicar y tuvo que fracasar muchísimas veces. Entonces hay gente que le tiene miedo al fracaso y por eso nunca van a tener éxito, y hay gente que es lo contrario. No empiezan a hacer las cosas porque dicen, ¿y si me va bien? ¿Y si tengo éxito, qué voy a hacer? Se paralizan, y ese es un problema bien interesante. Hay gente también que tiene miedo a volar. He escuchado comentarios de gente y yo no voy a volar porque si esa cosa se desarma ahí arriba o si se cae, no, mejor me voy por carro aunque me haga 12 horas al punto. Pero esos son miedos que están operando y que dicen las personas, no, pero es que él toda su vida ha sido así, toda su vida le ha dado miedo viajar, volar, y prefiere moverse en carro. Toda su vida ha vivido con un espíritu demoníaco que lo ha estado atormentando y le ha estado dando y alimentando esos miedos constantemente. Que tiene miedo a los accidentes. No, es que no me voy en tal vehículo o a tal lugar porque me puedo accidentar. Nos podemos accidentar hasta bajando las gradas de nuestra casa. Entonces no tenemos que tener miedo en cosas tan comunes y que les puede pasar a todo mundo, pero recuerda, ¿qué estás declarando? Si yo digo no voy porque tengo miedo que me accidente, entonces yo estoy declarando que me voy a accidentar. Lo que decía Job 3:25, recuerda. Tiene miedo a las enfermedades.
Ahora con el tema que vivimos a nivel mundial del bicho ese que estuvo en el mundo, mucha gente ya no quería ni siquiera salir de casa. O sea, después traumados con la mascarilla y sin darse cuenta, tenían más miedo de enfermarse afuera, pero lo que no estaban haciendo es que se estaban enfermando al respirar su propio dióxido de carbono. Entonces, esos miedos muchas veces, bueno, la mayoría de veces nos van a sabotear en una o varias áreas de nuestra vida. Otros miedos comunes en la vida de que la gente hoy por hoy se expresa, o muchas de las personas se expresan, es perder un ser querido. Y lógico, eso es lógico, porque es un ser a que amamos y todo, pero ¿por qué tener miedo? Si sabemos que todos estamos en este plano terrenal, ahí sí que prestados. O sea, cualquiera que está en esta tierra sabe que tarde o temprano va a morir. Y sí, bien, de pronto le vamos a llorar, pero no podemos vivir con un miedo que si se va a morir o no se va a morir, porque de que se va a morir esa persona, se va a morir. Yo me voy a morir. Tú que estás viendo esta transmisión, te vas a morir. Hoy, mañana, en 50 años, en 100 años, no lo sé, pero nos vamos a morir y no puedes vivir con miedo a que te vas a morir, sino al contrario, tienes que empezar a prepararte, a pensar que cuando llegue ese momento, tú tienes que estar de lo más tranquilo, emocionalmente, espiritualmente, y en cuentas con Papá Dios para que no sufras eso. ¿Ok? Otro de los miedos constantes o que la gente habla normalmente es el tema de, bueno, ya te lo comenté, las enfermedades terminales. No es que le va a dar cáncer, que le va a dar no sé qué, pero empiezan a declararlo, empiezas a tenerle miedo a algo que definitivamente muchas veces hasta es creado o sea, tú lo provocas, nosotros lo provocamos. ¿Por qué? Comemos mal, nos alimentamos re mal, no cuidamos el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo, no nos ejercitamos, estamos tomando demasiadas cosas con azúcar. O sea, solo ponte a ver, hasta la misma comida hoy tiene ya azúcar y, por ejemplo, son cosas que tú dices no debería tener, pero no cuidas tu templo, no cuidas tu cuerpo y no te quieres morir de una enfermedad terminal, pero tú estás alimentando. Entonces, ponle también ahí un poco de énfasis a esos miedos, que realmente muchos miedos se dan a raíz de que tú mismo lo estás preparando. O sea, tienes miedo de morir de una enfermedad terminal, de un cáncer, de un algo, porque sabes que estás comiendo re mal, porque sabes que no te estás cuidando. Pero si tú sabes que te estás cuidando, estás comiendo bien, estás cuidando el templo del Espíritu Santo, ¿por qué vas a pensar en morir de una enfermedad terminal? O sea, por ahí, ojo con esto. Entonces, te voy a dar ciertas claves y ciertos puntos ya para ir finalizando, cómo librarte del miedo. Y esto es bien interesante y bien puntual, y quiero que lo apliques en tu vida, porque todos estos minutos que me has estado escuchando, te hablé de las causas, del por qué, pero lo más importante está acá, en el librarte de esos miedos. Y una de las claves para tú librarte del miedo es básicamente que tú elimines permanentemente a esos espíritus demoníacos que están habitando en tu mente, en tu corazón y en tu alma. Porque ahí ya hicieron casa, o sea, tienen una casa ya VIP, si ya los tienes desde hace años y no los has sacado de ahí, es momento que agarres las maletas y los saques a la calle. Y eso es uno de las claves, una de las claves que nos van a permitir ser libres del miedo, es básicamente eliminando todos esos espíritus demoníacos que van a estarnos mintiendo, que van a influir en ciertos comportamientos y actitudes, que nos van a esclavizar, que nos van a oprimir, que nos van a atar para nosotros no caminar en fe, que van a permitir que rompan relaciones. Y esto es bien importante, porque todos estos puntos o todas estas cositas que te he mencionado, si tú empiezas a echar fuera todos esos demonios, te vas a dar cuenta que en muchas de esas áreas que no venías viviendo o no venías operando de una manera sobrenatural, hablando espiritualmente, y que el Espíritu Santo se manifestara en estas áreas, vas a empezarlas a vivir solo con el simple hecho de decirle adiós a esos espíritus demoníacos que están operando en nuestra vida. Entonces, recuérdate que el propósito de la liberación
es establecer el reino de Dios y su voluntad en cada una de las personas o territorios mediante la expulsión del reino de las tinieblas. En tu casa, en tu mente, esta es tu casa principal, está aquí, tu corazón y la gente que está en tu alrededor. Porque si la gente que está a tu alrededor opera bajo miedos, bajo espíritus demoníacos, recuérdate que al final tú eres el promedio de las 5 personas con las que te reúnes y necesitas decirles, oye, saquemos a todos esos miedos de nuestra cabeza para que tú puedas rodearte también de un círculo que esté en contra o operando de manera en contra de los miedos y los bloqueos que el espíritu de Satanás y a través de sus espíritus nos han querido someter. Así que un versículo más quiero dejarte acá, 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor. Y esto ya te hablé anteriormente, es interesante. Si tú estás conectado con Papá Dios, es difícil que tú vivas en el temor, sino que el perfecto amor echa fuera temor. El perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Ok? Yo te voy a contar, te voy a hablar de ahorita un par de puntos más para finalizar, pero solo quiero que vayas atando todo lo que te he dicho, las formas, y una de las principales, y creo que es la más importante, es esa: empezar a declarar y echar fuera todos esos demonios. Número 1, arrepentirse ante Dios por abrir puertas del temor. Son una de las claves que yo te quiero dejar. Arrepintámonos porque en algún momento en nuestra vida, ahora, ayer, hace años, le abrimos esas puertas a esos espíritus y han vivido en nuestra mente, en nuestro corazón, desde hace muchos años, y hoy tú sientes que es normal tener miedo para pararte aquí o tener miedo para hablarle a una persona. Si eres joven y quieres hablarle a una chica, o eres chica y quieres hablarle a un chico y tienes miedo a hablarle, desde ahí tú te puedes empezar a dar cuenta que desde ahí estás abriendo esas puertas. Entonces, arrepintámonos con Papá Dios por haberle abierto esas puertas al enemigo, esas puertas del temor. Segunda clave: renunciemos a todo espíritu de miedo, y eso va a ser a través de tus declaraciones. Tú tienes el poder de atar y desatar, así que lo que de tu boca sale tiene que ser todo lo contrario al miedo, al fracaso, tiene que ser todo lo opuesto, ¿ok? Clave número 3, libérese del miedo expulsándolo de su vida. En esa declaración yo tengo que declarar que lo echo fuera de mi cuerpo, de mi mente, de mi corazón, de mis emociones. Lo echo fuera en el nombre de Jesús, ¿ok? Y la clave número 4, pidámosle a Dios que sustituya el temor por el perfecto amor. Entonces, yo quiero ya, para terminar, quiero invitarte a que hagamos una oración. Seguramente tú estás ahorita viendo esta transmisión y están pasando muchas cosas por tu mente y estás haciendo un checklist de en qué momento has tenido miedo, por qué has tenido miedo, con quién has tenido miedo. Y hoy te invito a que a través de esta oración puedas tú liberarte de muchos de esos miedos, y si no digo muchos, digo de todos esos miedos, a través de la expulsión. Así que para ir concluyendo, quiero hacer esta oración cerrando este espacio y invitándote a que vivas una vida constantemente en declaraciones positivas, en declaraciones que permitan que lo sobrenatural del Espíritu Santo opere en tu vida y no los espíritus demoníacos. Así que cierra tus ojos, es momento de que hagamos esa declaración. Señor Jesús, te damos gracias por esta linda palabra. Sé que cada una de las personas que está viendo esta transmisión, esta palabra llegó a su corazón, y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos des esas herramientas, que nos des esa fortaleza para operar en lo sobrenatural, que solo tú puedes manifestarte en nuestras vidas, y que en lo sobrenatural donde tú nos quieres mover, y echemos fuera
todos esos miedos, esos temores. Así que en el nombre poderoso de Jesús, yo echo, tú que estás ahí en casa, decláralo para ti. Yo echo fuera todo miedo, yo echo fuera todo temor de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu, y le prohíbo a Satanás y a esos espíritus demoníacos que vuelvan a operar en mí. Hoy, Espíritu Santo, te doy la oportunidad y te pido que mores y que vivas en mí para que seas tú que pueda operar mi mente, que pueda operar mis palabras, que pueda operar mis acciones, y que todo lo que yo haga lo haga en el nombre poderoso de Jesús, declarando que ya no hay más miedos en mi vida, declarando que ya no hay más temor, porque tengo el respaldo de mi Padre amado. Gracias te doy en este momento. Amén. Así que te invito que si no hiciste la oración, puedas tomarte este momento ahí en tu casa, puedas con tu familia identificar dónde están operando o dónde habían estado operando todos esos miedos, y los eches fuera y empieces a ser consciente de lo que piensas y consciente de lo que dices. Así que nada más, para cerrar esto, quiero invitarte a nuestros servicios los días domingo a las 10 de la mañana. Tú sabes que tenemos todos los domingos un espacio, y esta es una casa donde tú puedes, si aún no asistes a una iglesia, puedes estar y puedes venir acá, que aquí serás muy bien recibido, porque sabemos que Papá Dios tiene un propósito especial para tu vida. Muchas gracias.